La humanidad hablaba el mismo idioma y tenía el mismo vocabulario y un día encontraron una llanura y allí se reunieron y dijeron, vamos, construyamos una ciudad y construyamos una torre que llegue hasta el cielo y que llegue hasta Dios y así nos vamos a hacer famosos. Dios viendo esto se dijo a sí mismo, ellos son un solo pueblo, ellos hablan un solo idioma y por eso ellos no van a dejar de hacer este trabajo. Es mejor que confundamos su idioma para que no se entiendan entre sí, y de esta manera el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra, los dispersó por todo el mundo y el nombre que le dio a esa ciudad fue Babel. Hallo, bienvenidos, herzlich willkommen in diesem neuen episodio. Bienvenidos a este nuevo episodio de estudios de traducción o de traductología. Los argentinos dicen translatología. Hace rato no nos escuchábamos, pero por aquí estamos otra vez, todavía escribiendo y narrando desde este momento tan extraño que está viviendo la humanidad, todavía escribiendo desde el confinamiento y desde la pandemia. Recordemos que el pretexto de nuestra serie de estudios de traducción fue la pandemia y las medidas de seguridad, y seguridad entre comillas, que implementaron todos los países del mundo para prevenir los contagios de los ciudadanos. Llevamos 5 meses de esta situación que cada vez se entiende menos, así que puede ser que no haya absolutamente nada que entender al respecto de la pandemia y que lo único que nos toque hacer a todos sea caso. Entonces, este episodio es el tercero de una miniserie sobre el encuentro entre los estudios de traducción y el libro de los libros, la Biblia. Biblia es la palabra griega para libros en español, books en inglés, Bücher en alemán y en todas las lenguas. El estudio de la traducción de los textos bíblicos trasciende las pretensiones religiosas de los evangelizadores y en ese sentido representa un campo de estudio importante para el asunto de la comparación de las lenguas, y por eso este estudio incide como tal en la disciplina de la traducción. Esto quiere decir que las reflexiones que hicieron los traductores y los misioneros acerca de las traducciones de la Biblia a los idiomas aborígenes va a nutrir la disciplina de la traductología en general. En el primer episodio habíamos visto el libro de Daniel y citamos el versículo 10-11 que al mismo tiempo era citado por Martín Lutero en una carta que se llamaba Sendbrief von Dolmetschen, y en esa carta Lutero nos comentaba cuáles eran sus ideas acerca del proceso de traducción y anunciamos las nociones de traducción extranjerizante y traducción domesticadora, nociones cercanas a la noción de método, y vimos cómo Lutero alegaba por una traducción domesticadora, una traducción escrita en una lengua que sonara igual a la lengua que usa la gente todos los días, que sea una traducción planteada en una lengua que llegue al corazón de los hablantes. Y esa era la misma teoría que habíamos leído con Eugene Naida, que se venía para Latinoamérica a estudiar las lenguas aborígenes de las comunidades para traducir las Biblias a esos idiomas a fin de que el proceso de evangelización fuera más efectivo, y este autor era revisado por Bolaños en su introducción a la traductología. El segundo episodio fue Isaías 7:14, y ahí nos metimos de lleno a ver cuál había sido el error de traducción que habían cometido los 70 traductores de la Septuaginta, que habían traducido la palabra hebrea alma por la palabra griega paternos, que en español significa virgen, y ya hemos citado bastante la escena de la película de Guy Ritchie, Snatch, donde aparecen varios ancianos judíos hablando de este error de traducción, y ahí mencionaban que lo que le llamó la atención a los posteriores cristianos fue el uso de la palabra virgen, y vimos cómo en la versión en alemán era la palabra herangereifte, que significaba madura, y entonces es en el versículo 7:14 del libro de Isaías en donde aparece una especie de profecía anunciando que una virgen estaba embarazada, y eso es lo que los cristianos van a interpretar como el anuncio, die Verkündigung en alemán. Es el anuncio de que una virgen concebirá un hijo que va a ser el hijo de Dios. Y según los judíos, toda la interpretación alrededor de la Virgen María es en realidad un error de traducción que habían cometido los 70 traductores de la Septuaginta en la ciudad de Alejandría, en Egipto, donde había una población judía que ya no hablaba hebreo, sino que hablaba griego, y es a ellos a quien estaba dirigida la traducción. Y es ahí en esa traducción donde se usa la palabra virgen, que va a crear todo el mundo cristiano en el que estamos viviendo hace 2000 años.
Así que en el principio era la palabra y entonces este es el tercer y último episodio sobre la traducción de la Biblia y en este último episodio nos vamos para el principio, para el origen, para el comienzo. Vamos a hablar del primer libro de la Biblia en donde se habla del origen del mundo y del origen del género humano. Vamos a hablar del libro del Génesis. Génesis es otra palabra griega que significa origen y ahí en ese libro del Génesis, en el versículo 11, encontramos el mito de la construcción de la Torre de Babel. Vamos con los autores. Hay una banda de pop sintético que se llama Scritti Politti, que hizo parte del movimiento New Wave en la Inglaterra de los años 80 y tienen un nombre italiano. Scritti Politti significa escritos políticos y según la controvertida Wikipedia, los miembros de la banda le pusieron ese título para hacer una alusión genérica a los textos de Antonio Gramsci. Las letras de esa gente mezclan temas íntimos de manera lírica con reflexiones políticas y entonces hay constantes referencias a figuras políticas y figuras intelectuales como Marx, Bakunin, Derrida, Deleuze, Lacan. Y en este sentido escribieron una canción que se llama Jack Derrida, donde hacen una crítica a la banalidad de la música prefabricada y a la banalidad de la música pop. Jack Derrida es un filósofo que nació en Argelia, en el norte de África, donde hubo una gran colonización francesa que llevó con ella el idioma de Voltaire y el idioma de la literatura del hexagón a estos territorios, y por eso Derrida escribe principalmente en idioma francés. Derrida escribió un texto que se llama The Tour de Babel en 1985 y con este texto ubicamos nuestras reflexiones en torno a la traducción en lo que se denomina el pensamiento deconstructivo. La deconstrucción es el concepto principal de la obra de Jacques Derrida. En estos tiempos que corren hay una tendencia a interpretar la deconstrucción como aquellas actitudes y aquellas acciones que adoptamos del género contrario. Entonces los hombres haciendo lo que hacen las mujeres haciendo lo que hacen los hombres, y es un término que tiende a asociarse principalmente con las cuestiones de género. Vamos a intentar darle luz a este concepto desde la perspectiva de los estudios de traducción y de la traductología y de la comparación de las lenguas del mundo y sus hablantes y desde la importancia de la reflexión sobre el lenguaje en nuestras vidas. Seguimos con Bolaños. En su introducción a la traductología, el profesor Sergio Bolaños presenta unas citas del ensayo de Derrida que se llama The Tour de Babel. Siguiendo a Bolaños, Derrida anota que el nombre propio Babel es intraducible y en este sentido no pertenece a las otras palabras de la lengua, no pertenece al sistema de la lengua traducido o traducible. Como nombre Babel, como nombre común, Babel se puede entender como confusión y de esta forma Babel es nombre propio y es nombre común a la vez. En este punto es bueno preguntarnos por la diferencia entre nombres propios y nombres comunes. Escuetamente dicho, los nombres propios designan nombres de personas, de instituciones, de lugares y se escriben en mayúscula. En cambio, los nombres comunes designan objetos, cosas inanimadas y se escriben en minúscula. Continúa Derrida. El nombre propio, en sentido propio, no pertenece a la lengua. Cuando nombramos el nombre, este se hace posible. Se puede, entre comillas, interpretar por su equivalente semántico, pero ya no es nombre propio. Digamos, la palabra francesa Pierre en minúscula es un nombre común y su traducción a una lengua extranjera transporta el sentido, pero no sucede lo mismo con Pierre en mayúscula, cuya pertenencia a la lengua francesa no está asegurada de la misma forma, porque Peter no es la traducción en inglés de Pierre, así como Londres en español no es la traducción de London. En otras palabras, Derrida nos habla acerca de la indeterminación del sentido y del significado del nombre o del sustantivo, que es lo mismo. Entonces por eso Derrida se pregunta, ¿qué significa Babel? Y ahí era cuando habíamos dicho que cuando nos hacíamos la pregunta por el significado de las palabras de las lenguas que no conocemos, ahí nos estamos remitiendo al concepto principal de la obra de Jacques Derrida, y ese concepto es la deconstrucción, y habíamos traído a nuestro relato esta cita de Bolaños. Para Derrida, la multiplicidad de las lenguas como resultado de la construcción de la Torre de Babel constituye una deconstrucción. La búsqueda, la construcción de la lengua universal da como resultado la diversidad, la deconstrucción de esta lengua en muchas otras lenguas, y este acto de construcción y de construcción implica al mismo tiempo la posibilidad y la imposibilidad de la traducción. En su comentario de Derrida, Bolaños anota que el autor va mucho más allá en cuanto a la perspectiva mesiánica de la traducción y dice que esa perspectiva se presenta de manera explícita en el ensayo.
Bolaños entiende que Derrida pone el énfasis de sus reflexiones en la literalidad, en la letra o en lo que en el marco del pensamiento sociriano se conoce con el nombre de el significante. Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo que fundamentalmente hablaba de la diferencia entre el significado y el significante. Por un lado, el significante son los signos lingüísticos, son las letras y posteriormente las palabras que se forman con esas letras. Por otro lado, el significado son las imágenes mentales de los hablantes cuando escuchan o cuando leen estas palabras que forman estas letras. Entonces preguntémonos por un momento, ¿qué significa la palabra Dios? La palabra Dios en español, la palabra God en inglés, la palabra Gott en alemán, la palabra Dieu en francés, la palabra latina Deus y todas las palabras de todos los idiomas de todo el mundo que tengan este significante que conocemos como Dios. ¿Alguna de estas palabras nos dice algo acerca de lo que significa Dios? En este sentido, Dios puede significar muchísimas cosas. Cada individuo recrearía una imagen mental completamente diferente cuando piensa en el sustantivo o en el nombre de Dios. Ahora, esto también pasaría con todos los sustantivos de las lenguas, con el sustantivo mesa, cama, olla, con el nombre que quieran. Así que los significantes, las palabras por sí mismas, no nos sirven para saber qué significan, nos sirven para saber el verdadero significado de las palabras, como apunta Andrés Amorós en su introducción a Rayuela. Entonces, ¿cómo podemos saber el significado de una palabra? ¿Qué es lo que determina que sabemos el significado de una palabra? Según Bolaños, esta indeterminación del sentido y del significado tan tremenda es el inconveniente más importante que tiene esta perspectiva porque solo concibe que el signo lingüístico es indisoluble en el lenguaje que está en estado puro. Ahora, este lenguaje en estado puro se presentaría de forma inalcanzable, de modo que Derrida relativiza al máximo el valor que tiene el sentido. Para Derrida, la originalidad es sólo de carácter formal o de carácter expresivo y tiene que ver con el significante y no con el contenido del significado. Es cierto que existe cierta indeterminación del sentido del significado del texto, pero si hacemos absoluta esta posición como lo hace Derrida, eso nos va a llevar indudablemente a la intraducibilidad. Tampoco dudamos de las dificultades para asir el sentido o el significado, pero no podemos llegar al sentido o al significado a menos que hermenéuticamente interpretemos el sentido. De todas formas, Derrida no era traductor de oficio, así que la parte práctica nos queda faltando. Terminamos diciendo que la propuesta deconstructiva de Derrida niega la posibilidad de la realización de la traducción como comúnmente se comprende, es decir, la traducción que no solamente atiende la letra del original a los significantes en pos de la literalidad, sino a la traducción que al mismo tiempo busca el sentido y el significado del original. Vamos a tomarnos un momento para hacer un par de precisiones en el contenido de nuestros episodios. Cuando hicimos Atrapados sin salida habíamos hablado de el álgebra de Baldor. Aurelio Baldor fue un matemático y un abogado cubano que va a redactar una versión del álgebra para Latinoamérica porque el álgebra que existía en ese momento era en el español de España, en español peninsular, y por eso es el álgebra de Baldor, porque es la versión del álgebra de este profesor cubano. Y dijimos que Amparo Hurtado, siguiendo a Roman Jakobson, distinguía entre traducción interlingüística e intralingüística. Interlingüístico quiere decir traducir entre dos lenguas, digamos el árabe y el español. En cambio, intralingüístico quiere decir traducir dentro de la misma lengua. O sea, tenemos un texto en español y vamos a traducirlo a una de las variedades del español sin cambiar el idioma. Y eso es lo que hace Baldor, creando su versión del álgebra para Latinoamérica, persiguiendo un objetivo muy claro, que la gente de los países de acá pueda entender el contenido de ese libro y que ese contenido esté en un lenguaje familiar. Luego, en el episodio de Daniel 10:11 habíamos dicho que las técnicas de traducción eran los procedimientos que dan cuenta del producto de la traducción y que finalmente son estos procedimientos los que demuestran la labor del traductor. Y discutir estas técnicas de traducción es una labor prometeica, es la labor de darle el fuego a los hombres, porque estas técnicas representan claves importantes para la comparación de lenguas desde el ámbito de los estudios de traducción. Recordemos que la investigadora Rebecca Oxford escribió en 1990 el libro Language Learning Strategies y según ella,
El mero acto de traducir es en sí mismo una estrategia de aprendizaje de lenguas. Continuamos. Ya hemos dicho varias veces que la investigadora Amparo Hurtado señala que es conveniente distinguir entre método, estrategia y técnica de traducción. Para referirse a las técnicas, la investigadora citaba a los autores Jean-Paul Vinet y Jean d'Albernay, que en 1958 van a escribir una estilística comparada entre el inglés y el francés, y en esta obra, partiendo de que la traducción es siempre posible, definen varias técnicas de traducción. En realidad los llaman procedimientos técnicos de traducción. Entonces, Vinet y d'Albernay distinguen en un principio 7 procedimientos básicos, y estos están clasificados en 3 procedimientos directos y 4 procedimientos oblicuos. Los procedimientos directos son el préstamo, el cálculo, la traducción palabra por palabra. Procedimientos oblicuos son transposición, modulación, equivalencia, adaptación, y existen muchos más. Vamos a ver la definición de 3 de estas técnicas con sus ejemplos. Vamos a ver la definición de ampliación lingüística, modulación y elisión. Una ampliación lingüística es cuando se añaden elementos lingüísticos que no están en el original. Según Hurtado, este es un recurso que suele ser especialmente usado en interpretación consecutiva y doblaje. Por ejemplo, cuando traducimos al castellano la expresión inglesa no way por la expresión en castellano de ninguna de las maneras, en vez de traducirla por una expresión con el mismo número de palabras como en absoluto. Una modulación es cuando se efectúa un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría de pensamiento. Las modulaciones pueden ser lexicales o estructurales. Para Vinay y Albernés se llaman acepciones. Traducir golfo arábigo o golfo pérsico según la adscripción ideológica. O traducir el equivalente árabe de vas a tener un hijo, que sería vas a convertirte en padre. Una elisión es cuando no se formulan elementos que sí están presentes en el texto original, es lo opuesto a la ampliación lingüística. Por ejemplo, eludir el mes del ayuno como oposición a Ramadán en una traducción al árabe. Para Vázquez Ayora esto se llama omisión y es una técnica opuesta a la amplificación. Exactamente. Y después de la teoría vamos a la práctica. Muy bien. Entonces, vamos ahora con los textos paralelos en alemán y en español y con la primera oración del capítulo 11 del Génesis. Para esto vamos a usar 2 Biblias, una en alemán y otra en español. La versión en alemán proviene de la Watchtower and Bible Tract Society of Pennsylvania en los Estados Unidos. En adelante la Watchtower, y nuestra versión en español es distribuida por Latinoamérica por el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM. En alemán tenemos la frase Die ganze Erde nun hatte weiterhin eine Sprache und einerlei Wortschatz. En esta frase en alemán aparecen 2 adverbios de tiempo, dos adjetivos. Los adverbios nun y los adverbios nun y weiterhin significan respectivamente mientras tanto y hasta ahora. El adjetivo einerlei significa igual, es un sinónimo de gleich o de egal. Y según el diccionario de Duden es un adjetivo indeclinable, es decir, no se declina. Y el adjetivo ganz, que significa todo. Aparecen 3 sustantivos: el sustantivo Erde, el sustantivo Sprache y el sustantivo Wortschatz. Respectivamente, tierra, idioma, vocabulario. Aparece solo un verbo que es el verbo tener, el verbo haben, aparece en forma de pretérito, hatte. La versión en castellano dice, en aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Ahora el adverbio alemán nun se reemplaza por la construcción en castellano en aquel tiempo. Ahora, pueden haber 2 técnicas de traducción operando al mismo tiempo, porque en este caso tendríamos una ampliación y una modulación lexical. Por un lado, dijimos que el adverbio nun significaba mientras tanto, pero la Biblia del Selam lo tradujo por en aquel tiempo. Mientras tanto y en aquel tiempo tiene significados distintos, por eso el léxico se modifica, por eso el léxico es diferente. Por otro lado, el adverbio nun se expresa con un solo significante, o sea, con una sola palabra. En cambio, en castellano, ese adverbio se expresa con 3 significantes o con 3 palabras y dice en aquel tiempo. El adverbio weiterhin se elide en la versión en castellano. No hay ninguna expresión que signifique hasta ahora, hasta ese entonces, hasta ese momento, ni nada por el estilo. Se omite por completo. O sea, esto sería una elisión o una omisión dependiendo del autor que sigamos. El adjetivo ganz sí se traduce literalmente por todo. Ahora este adjetivo califica al sustantivo erde.
que con artículo femenino es la palabra alemana para tierra y en castellano se usa el sustantivo mundo. Y ahí tenemos otro cambio en el léxico. Hay una diferencia entre lo que viene siendo la Tierra y lo que viene siendo el mundo. Y eso es otra modulación lexical. Y por último tenemos la traducción de los sustantivos Sprache y Wortschatz, que se traducen literalmente por idioma y vocabulario. Son traducciones literales. Con el mito de la Torre de Babel damos por terminada nuestra serie, nuestra miniserie sobre el encuentro de los estudios de traducción y la Biblia, y después de la ceremoniosa seriedad de los textos bíblicos nos vamos a ir al género de la comedia y vamos a hablar extensamente sobre el humor y sobre la traducción del humor. Vamos a seguir hablando de estudios de traducción sobre una base cultural. Vamos a ver literatura, cine, música, autores. Vamos a estar en el país de Estados Unidos, vamos a estar en España, vamos a seguir en Alemania, vamos a traer autores colombianos, vamos a seguir hablando de otros investigadores que se han dedicado a las reflexiones sobre traducción. Vamos a hacernos la pregunta de qué es el bilingüismo. Vamos a ver algunos sketches muy interesantes de ese grupo de actores que se llaman College Humor. Vamos también a ver un documental sobre los Skid Rows en la ciudad de Los Ángeles, en California. Vamos a hablar sobre las modalidades de traducción y también vamos a contarles la historia de Leo Siegfried Cope y qué tuvo que ver con la creación de la identidad colombiana. Esta narración y estos textos son de Marcel Forigua, grabado con la cámara y el micrófono del computador. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Feliz fin de semana.